Estamos en un momento en que se recuerda el inicio de la dictadura que conocimos como con el fantasioso nombre de la Revolución Argentina, ¿no? Que derrocó al gobierno de Arturo Illia. Y esto nos merece una serie de reflexiones. Primero, se habla mucho del gobierno democrático de Illia y se obvia una verdad, ¿no?, incontrastable, que es que ese gobierno nació de la proscripción del peronismo, o sea, su raíz democrática estaba por lo menos fuertemente cuestionada, puesto que en una elección donde al pueblo no se le permitía votar por sus candidatos, ni siquiera por aquellos que trataban de expresar vertientes diferentes del peronismo o de un neoperonismo, como el intento de crear esa fórmula Matera-Sueldo, ¿no? Raúl Matera, al que en general, con la gracia que lo caracterizaba, llamaba el neuroperonista, ¿no? Y ni siquiera esas fórmulas fueron permitidas, ¿no? Entonces, ya de movida, el gobierno tenía una base democrática bastante endeble y bastante cuestionable, ¿no? Pero el gobierno se le puede reconocer algún tipo de cuestiones, ¿no? Como el hecho de no haber gobernado con estado de sitio, pero al mismo tiempo uno recuerda la represión que se desataba sobre los trabajadores, sobre todo, que llevaron adelante el plan de lucha de la CGT, que incluyó en aquellos años la toma de más de 5.000 establecimientos, ¿no? Imagínense ustedes si tuviéramos una CGT como aquella, ¿no?, en estos días, ¿no? Lo bueno que sería, ¿no?, que se lanzara un plan de lucha contra un gobierno que sin duda alguna es mucho peor que el gobierno de Arturo Illia. También hay que recordar que ese mismo gobierno fue el que prohibió el regreso del general Perón en 1964, cuando Perón intenta volver, llega a Río de Janeiro y la gestión del canciller de Illia, Miguel Ángel Zabal Ortiz, impide ese regreso y Perón se ve obligado a volver a Madrid. Sí, y los Estados Unidos también. No, sí, por supuesto, detrás de todo eso siempre estuvo Estados Unidos, pero ya vamos a llegar a ello. Hay que recordar incluso que Miguel Ángel Zabal Ortiz fue uno de los jefes civiles del bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955 y que nunca fue juzgado por esos crímenes, ¿no? Porque esas cosas se olvidan a veces. Zabal Ortiz fue, junto con Adolfo Vicki, un político conservador, y con Norteamérico Yoldi, el que se llamaba a sí mismo socialista, el triunvirato civil de aquel levantamiento de la Marina que intentó terminar con la vida de Perón y con el gobierno popular de aquel momento, ¿no? Nunca se lo juzgó, nunca se hizo nada, nunca se investigó siquiera, a pesar de que en la causa que se instruyó ante los tribunales en aquel momento, y que por supuesto ante la caída del gobierno de Perón pocos meses después quedó en la nada, ¿no?, tampoco avanzó, pero estaba claramente indicado el nombre de Zabal Ortiz como uno de los jefes civiles de aquello que causó más de 300 muertes, ¿no? Entonces el gobierno de Illia termina cayendo, no tal vez por sus errores, sino por sus escasos o algunos de sus aciertos, como ser lo que se llamó la ley Oñatibia, la ley de medicamentos, que claramente afectaba a los intereses del imperialismo norteamericano, que también estaba enojado por la decisión de Illia de no participar en la invasión a Santo Domingo en aquellos momentos. Entonces uno tiene que recordar claramente esto. Esos intentos, como había sido antes el gobierno de Arturo Frondizi y el interregno de José María Guido, eran formas a través de las cuales el bloque dominante de la Argentina quería reconstituirse después de lo que había significado la experiencia del peronismo con la irrupción de la clase trabajadora como un actor político al cual nunca más se pudo dejar de lado, aunque se lo pretendió y se lo sigue pretendiendo todavía hoy. Detrás de todo eso, sí, por supuesto, estaba el imperialismo norteamericano. Recordemos que en esos tiempos fue cuando se hizo la reunión de jefes de ejército americanos y Juan Carlos Onganía asumió, en nombre de la Argentina, que se instalaba la doctrina de seguridad nacional, que en realidad de seguridad no tenía nada de nacional, mucho menos, sino que respondía a los intereses de Estados Unidos, y que inició de esa manera el ciclo de dictaduras sangrientas en el Cono Sur, la primera, la dictadura de Brasil, a la cual fueron siguiendo las otras posteriormente, ¿no? Entonces, todo eso que hoy parece olvidado y que la gente no le da importancia,
también mostró que era imposible pensar que podía haber un acuerdo con los bloques dominantes que no fuera ceder en todo lo que a ellos les importaba, y que detrás de ellos el verdadero actor era el imperialismo norteamericano. Son cosas que uno debe tener en cuenta, porque hoy, cuando escuchamos, por ejemplo, el magnífico análisis que nos acaba de hacer Julián sobre la economía, ¿quién está detrás de todo eso? ¿Quién es el verdadero beneficiario de las políticas que está implementando el gobierno de Javier Milei? Nada más que los Estados Unidos, no hay otro. Entonces hay que ponerse en claro y hay que tomar decisiones políticas claras. Fíjense que este gobierno, una de las primeras decisiones que tomó fue salir del BRIC, ¿no? La Argentina le había costado años entrar en el BRIC, y eso hubiera abierto un mercado de proporciones bastante grandes como para ser un elemento clave en la expansión de la economía argentina. Este gobierno lo tiró abajo, ¿por qué? Porque no le interesa a los Estados Unidos, como no le interesan toda serie de cosas. Y sí, apostó por el endeudamiento y por todo lo demás. Todos sabemos cómo terminó el gobierno de la llamada Revolución Argentina, ¿no? La represión, la persecución a los dirigentes políticos, el impedimento de que funcionaran los partidos políticos, la intervención de los sindicatos, aún de aquellos que habían establecido el colaboracionismo, ¿no?, con el gobierno militar, llevó a, primero, la creación de la CGT de los argentinos, aquella maravillosa experiencia sindical que condujo Raimundo Ongaro, ¿no?, y que editaba su propio periódico, ¿no?, que lo dirigía nada menos que Rodolfo Walsh. Y después a las explosiones populares como el Cordobazo, el Rosariazo, el Vigorazo, ¿no?, que fueron marcando el final de esa época, y la aparición de las organizaciones político-militares que combatieron a la dictadura hasta lograr en 1972 el regreso de Perón a la Argentina. Hay que volver a recordar todo eso porque los actores siguen siendo los mismos, detrás de todo esto siguen los Estados Unidos, y parece que acá, en vez de mirar lo que es lo profundo, lo que es lo real, seguimos discutiendo por detalles, por disparates acerca de un lugarcito en una lista, un cargo de concejal o de consejero escolar en vaya uno a saber qué pueblito, en lugar de ponernos todos de acuerdo en lo que es lo central y lo profundo, las decisiones políticas que hay que tomar para sacar al país de este rumbo de entrega y sometimiento, para configurar una alianza popular que sostenga los verdaderos intereses nacionales, que proteja a la clase trabajadora, que impulse la industria y el trabajo, que dé créditos y ayuda a las pequeñas y medianas empresas, que son las que motorizan en realidad el empleo y la actividad en nuestro país, o sea, todo lo contrario de lo que está ocurriendo en este momento. Pero si no entendemos qué es lo que hay detrás, y si no vemos en nuestra historia los ejemplos que nos dan de cómo fueron las cosas y de a dónde nos llevaron, vamos a terminar repitiendo indefectiblemente el mismo ciclo de desastres que después nos lleva a tener gobiernos populares que lo que tienen que hacer es convertirse primero en bomberos que apagan los incendios y que les queda poco tiempo para desarrollar sus propias políticas. Es hora de que pongamos de una vez por todas los intereses nacionales y las decisiones políticas por delante de los intereses particulares, de los intereses personales. Creo que eso es la enseñanza que nos deja la historia y que nos deja aquel periodo que incluyó también la destrucción de la educación popular, con la noche de los bastones largos, la expulsión de las universidades, de los profesores, etcétera, etcétera. Todo aquello que hoy se repite de otra manera. Así que bueno, creo que esa es la enseñanza que nos puede quedar para hoy. Y con eso me despido y feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Compañero, está Sí. sonando en la CGT que en noviembre, con el cambio de los directivos, suena que hay un perfil muy potenciado de muchos gremios para poner un secretario general, y que suena Abel Furlan de Metalúrgicos, muy allegado a Cristina, como el candidato posible para hacerse cargo de la Secretaría General de la CGT. Sí, el problema es que todo eso suena, pero mientras tanto el que está sonando es el pueblo. Claro. La gente que no llega a fin de mes, que no puede comer, que como decía Julián, ya tiene que recurrir a la tarjeta de crédito para ir a la verdulería y comprar 1 kilo de tomates, ¿eh? Entonces, hasta noviembre tenemos que esperar.
La gente no Claro. puede esperar más. Sí, Totalmente de Claudio. acuerdo. Sí, ¿cómo te va, Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Aparece No, no. Claudio Orellano. ¿Cómo andan? Buen día para todos, feliz Juan Domingo. No, también sonaba, sumado a lo que decía Diego, de Abel Furlan, sonaba muy fuerte Sergio Palazzo, apoyado por la agrupación bancaria peronista. Sabemos que Palazzo es de extracción radical, pero sonaba muy fuerte como secretario general de la CGT. Un gran Pero bueno, dirigente está. popular, un gran dirigente Es un gran progresista. dirigente popular, Palazzo, y además defiende muy bien a su gremio, ha conseguido buenas paritarias para su gremio en este tiempo tan oscuro y tan violento. Pero coincido con Luis en que hay que empezar ya a mover los hilos porque el pueblo cada vez la está pasando peor. Hay gente que ha cobrado el aguinaldo para pagar las tarjetas de crédito y hay gente que no puede pagar las tarjetas de crédito. Esto hay que es lo que hay que decir. Y hay gente en la calle y hay gente que no puede alquilar departamentos y es todo un desastre. A mí, Así es. bueno, intervengo. Lo que me parece interesante Ornella. es que es real que estamos todos usando las tarjetas de crédito, pero también los bancos, ¿no? Cómo están con la usura de las refinanciaciones, porque algo que converso siempre con mi círculo, ¿no? Por ahí tenés una deuda de 200.000 pesos y el banco te la termina refinanciando en 500.000, ¿y qué defensa tiene el usuario ante eso? Y ni hablar, ¿no? De las aplicaciones como Mercado Pago, como también, ¿no? Un montón de aplicaciones y El Mata. billeteras virtuales que han surgido, que hoy no están siendo controladas ni reguladas por nadie, te ponen unos intereses que son más impagables que las deudas que uno va generando para comer. Y claro, pero es que eso ocurre porque tenemos un modelo, el modelo que impulsa Milei y que detrás, por supuesto, repito, están los Estados Unidos y los intereses de las transnacionales, que no le interesa lo productivo, que no le interesa el bienestar del pueblo, sino que lo único que le interesa son los beneficios económicos y financieros. Entonces el sistema financiero no tiene límites, te impone sus reglas y así Claro. la gente termina Claro. endeudada hasta el cuello, termina hipotecando sus Totalmente. propiedades, los que lo tienen, y perdiéndolas al final, y volvemos a una situación de desastre, tal vez incluso peor que la que tuvimos en el 2001. Totalmente de acuerdo, Luis. Entonces, está muy bien estos candidatos que surgen, tanto Palazzo como Furlan, son dos dirigentes populares que hasta ahora por lo menos han mostrado que se oponen a este modelo y que responden a los verdaderos intereses de sus representados. Está muy bien que sean los candidatos, pero hasta noviembre hay que esperar, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Eso es lo que pregunto yo. ¿Sabés lo que a mí me preocupa, Luis, que el otro día me pasó? Yo estuve, por ejemplo, hace unos días en el acto de Axel y me encontré con Daer, ¿sí? Con uno de los triunviros de la CGT, y yo decía, declaren un paro ya por tiempo indeterminado. Y Daer me responde lo mismo que dijo públicamente, es decir, no voy a decir nada que sea secreto, lo dijo públicamente Daer y para mí fue un gran error. Dijo, no hay clima para hacer paro, el pueblo no quiere hacer paro, pero ¿cómo no quiere hacer paro? Convocalo y vas a ver cómo sale el pueblo a la calle. Pero convocalo, la Central Obrera tiene capacidad de convocatoria, ¿me entendés, Luis? Sí, por supuesto, pero no lo hacen. No No lo la hacen, tratan. ese es el tema. Y que te lo diga el triunviro de la CGT, que no hay clima de paro, estamos jodidos, ¿viste? Así es. Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren, ¿no? Gracias, Luis, te mando un beso. Gracias.